días a todas, a todos, y muy agradecido que el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua nos cobije. Así que le quiero agradecer al señor magistrado presidente en funciones del tribunal su generosidad en este magnífico recinto del Tribunal Electoral del Estado. Me han hecho el honor de invitarme tanto el señor presidente del órgano electoral de Chihuahua como el señor delegado de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Chihuahua para que presentemos la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que el Instituto Nacional Electoral está poniendo en marcha en coordinación con los OPLES a nivel nacional y que fue aprobada para el periodo que va de 2017 hasta el año de 2023. Es un esfuerzo que pretende ir al corazón de la desconfianza que los ciudadanos tienen hoy día en las instituciones públicas y encontrar fórmulas de recuperación de esa confianza en las instituciones. Creemos también que por la vía de esta estrategia debemos realizar esfuerzos importantes para promover la participación de los ciudadanos en las elecciones y particularmente para involucrar a los actores políticos, a las áreas de gobierno y obviamente a todos los órganos electorales a un ejercicio mucho más estricto del principio de rendición de cuentas, es decir, presentarse ante los ciudadanos e informar qué es lo que se hace con las atribuciones y con los recursos públicos que se tienen. De manera señalada en el régimen de acceso a la información pública que fue recientemente reformado, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades ahora tienen obligaciones concretas de ampliar los niveles de información frente a los ciudadanos y nos parece que ese principio de rendición de cuentas debe prevalecer en la gestión de todas las instituciones públicas. Vivimos un año también que es el preludio de la elección. Vale la pena reiterar una cosa que se ha dicho, que es la más grande de la historia en la época moderna de México, porque entre el mes de septiembre de 2017 y el año siguiente tendremos elecciones para renovar al presidente de la República, para renovar las cámaras de diputados y senadores, pero adicionalmente hay elecciones concurrentes en 30 entidades federativas del país. Prevemos la instalación aproximada de 155,000 casillas en todo el país, una lista nominal superior a los 87 millones de personas, alrededor de unas 38,000 candidaturas en las campañas para todas las elecciones que se van a disputar a nivel nacional y tiempos estrictos para desahogar la fiscalización de los gastos de los precandidatos y de los candidatos que se presenten a las contiendas electorales del año siguiente. Y hay obviamente pues la obligación de la autoridad electoral de generar certeza, de generar credibilidad en la organización de esas elecciones. Yo diría que en Chihuahua, siendo un estado paradigmático, representativo, un estado fundamental en la composición de la República Mexicana, es una entidad que está preparada con sus autoridades electorales, tanto del ámbito administrativo como del jurisdiccional, para afrontar también el compromiso de las elecciones del año siguiente. Yo escucharía sus amables y generosas preguntas y trataría de contestarlas. Muchísimas gracias. En lo que es la elección, Ricardo Manejo, que va a ser una de las más difíciles, sin embargo, el INE va a tener la responsabilidad mayor de lo que es la preparación de las elecciones. Se ha manejado que debería desaparecer lo que es el INE. No sé cuál es su opinión respecto a esto, si es necesario que cuente con los entes estatales o si se pudiera hacer alguna modificación para que ya toda la responsabilidad recayera sobre él. Bueno, me parece que la organización de las elecciones tiene que ser lo más eficiente posible. Yo creo en un modelo desconcentrado de la organización electoral. Creo que los órganos electorales de los estados son necesarios, creo que es necesario fortalecerlos y que estos órganos en la práctica cotidiana de sus actividades deben demostrar que son necesarios para la organización del país. El Instituto Nacional Electoral tiene mucha experiencia en la organización de elecciones, pero no tiene una infraestructura del tamaño suficiente como para organizar, por ejemplo, las elecciones de carácter local. Por otro lado, en el ámbito municipal particularmente, quizá podríamos hacer elecciones de gobernador y quizá de los congresos estatales, pero la elección de los ayuntamientos y de algunas elecciones en lo particular de algunos estados, como el caso de Tlaxcala, que tiene
las presidencias de las juntas municipales como una elección adicional a las constitucionales, pues complicaría el funcionamiento del instituto. Si por un lado los actores políticos decidieran desaparecer a los órganos electorales de los estados, el INE tendría que crecer proporcionalmente a la desaparición de los órganos electorales de los estados. Es decir, habría simplemente un cambio de infraestructura electoral para hacer estas elecciones. Pienso también que los órganos electorales de los estados son necesarios, primero porque conocen mejor que el propio INE las dimensiones, la territorialidad de cada entidad federativa, pero además porque contribuyen mucho a desahogar la conflictualidad local de las elecciones. Esa parte también es una tarea central de los órganos estatales y pienso que el modelo debe ser depurado, pero también creo que deben mantenerse los órganos electorales de los estados. Acaban de pasar elecciones en 4 estados. 4 estados. ¿Cuál fue el aprendizaje que se tiene para precisamente afrontar lo que es las elecciones del año que viene? Varias cosas. Coahuila es una elección paradigmática porque hemos tomado experiencia importante en materia de lo que debe ser el conteo rápido de las elecciones, la forma en que se debe implementar el programa de resultados electorales preliminares y un tema que es fundamental de la logística, que es la recolección y la entrega de los paquetes electorales. Es una elección verdaderamente importante y también creo que en materia de fiscalización las elecciones de los 4 estados están arrojando elecciones importantes. Habrá que depurar algunos mecanismos para poder establecer con mayor claridad cómo contabilizar algunos gastos de los partidos y de los candidatos, por ejemplo, en los representantes que van a las mesas directivas de casilla, en la forma en que los partidos presentan informes de los costos de los espectaculares en la vía pública, de las contrataciones en algunos medios de comunicación para que se difunda publicidad de los candidatos a través de redes sociales o en medios electrónicos y la publicidad que los partidos políticos colocan en los estadios de fútbol, que es una de las partes que ahora en la fiscalización se ha revisado con mayor intensidad. El ejercicio de fiscalización que está concluyendo para las elecciones del 4 de junio pasado, en un principio, en un primer momento que fue el que aprobó la Comisión de Fiscalización, es un ejercicio que nos indica que podría, lo pongo así todavía, podría haber algún rebase en los topes de campaña de la elección de gobernador de Coahuila. El dictamen indica que el PRI habría rebasado por un 30% el tope de gastos de campaña, mientras que el PAN lo habrá hecho por un 26% aproximadamente. Adicionalmente hay 121 presidencias municipales donde también se registran rebases a los topes de campaña, de los cuales en 51 casos estamos hablando de presidencias o candidatos ganadores de las elecciones. Entonces habrá que revisar con mucho cuidado. En un segundo momento, el día de mañana, el Consejo General del INE se va a reunir para discutir el dictamen de la Comisión de Fiscalización y todavía después de lo que acuerde el Instituto Nacional Electoral vendrá la etapa de presentación de medios de impugnación ante el Tribunal Electoral. Solo hasta entonces, hasta que el Tribunal Electoral resuelva los medios de impugnación, podremos hablar en su caso de alguna anulación de elecciones si es que el tribunal así lo ratifica. Ahorita sería, en mi opinión, inadecuado hablar de anulación de elecciones porque todavía no se agotan las etapas procesales correspondientes. Falta la discusión del INE y viene todavía la etapa de la discusión por parte del Tribunal Electoral para decidir si avala o modifica criterios del Instituto Nacional Electoral. ¿De cuánto estamos hablando en caso de que se presente una anulación? ¿De cuánto presupuesto se necesitaría para volver a llevar a cabo? Es que va a depender de cuántas elecciones en su caso llegase a anular el Tribunal Electoral, pero pues, una elección de gobernador, imagínese usted, en el caso de Coahuila se instalaron 3.670 casillas aproximadamente, entonces estamos hablando pues, de entrada de volver a repetir la instalación de esas casillas, otra vez los costos de las campañas, de la papelería electoral, de los materiales electorales, y obviamente otros insumos como el programa de información sobre la jornada electoral, los programas de resultados preliminares, los conteos rápidos. Es un presupuesto alto, ahora no podría darles una cifra porque no sé cuántas elecciones podría en su caso anular el tribunal. Creo que hay algunos tramos de discusión de criterios que todavía falta desahogar, pero insisto, para mí lo más importante es que no confundamos a la opinión pública. No podemos hablar formalmente de anulación de elecciones, sino hasta que se agote la etapa procesal que le corresponde a los tribunales electorales. ¿Qué tan importante sería que se diera la anulación en dado caso de que se cumplan todos los factores
y se dejara un precedente para el año que entra, porque realmente el año que entra son muchas las elecciones que se van a llevar, ¿qué tan importante sería el precedente que se deja? Dependería a qué precedente se refiere usted. Si es en materia de gastos en las campañas, pues yo creo que los partidos tendrán que tomar en cuenta que deben ser mucho más pulcros en la presentación de la contabilidad que tienen ellos de los gastos en campaña. Aquí lo que está en discusión es si el gasto que los partidos hicieron en por ejemplo, en las encuestas. El Partido de Acción Nacional en Coahuila hizo encuestas para conocer el resultado de las elecciones, y la Comisión de Fiscalización está moviendo un criterio que se había establecido hasta antes de este dictamen. Los costos de las encuestas no se contabilizaban en gastos de campaña, sino en gastos ordinarios de los partidos, es decir, no afectaban los topes de gastos de campaña. Ahora la Comisión lo sumó a los topes. Esa parte, si se ratificara en tribunal, pues sería un referente importante para los partidos para cuidar más el gasto. Y también creo que una lección importante de estas elecciones es que es necesario establecer topes de gastos de campaña que sean más reales. En el caso de Coahuila, el tope se estableció en 19.2 millones de pesos. Nayarit se estableció en 20.4 millones de pesos. Nayarit es un estado más pequeño que el estado de Coahuila, mientras que el Estado de México estableció un tope en 285 millones. Vean, por un lado, un tope de un estado que tiene, digamos, una estructura intermedia en el universo de las dimensiones geográficas que tienen los estados de la República, mientras que en el caso del Estado de México, siendo el estado más grande de la República, se fue hasta un extremo mayor, 285 millones. El tope de gastos de campaña de la última elección presidencial en el 2012 fue de 337 millones de pesos, es decir, el tope del Estado de México por sí solo se acercó al tope de la elección presidencial. Es un tope demasiado grande, mientras que el de Coahuila es muy chiquito, tomando en consideración las dimensiones del Estado. Entonces, esa parte sí es una lección importante para los congresos locales y para los actores políticos y las autoridades electorales. Se tienen que poner topes más realistas en las elecciones. Para las figuras presidenciales, las figuras independientes, ¿qué panorama están contemplando? ¿Qué requisitos van a tener que llenar, que tener? Bueno, las candidaturas independientes han venido moviéndose en cuanto a las regulaciones, particularmente en las leyes electorales de los estados. Ha habido lugares donde se han flexibilizado los requisitos, los porcentajes, por ejemplo, de firmas que se necesitan para avalar las candidaturas. En algunos lugares han disminuido, en otros han crecido. Se han encontrado por vía de criterios jurisdiccionales algunas fórmulas de participación en mejores condiciones de equidad. Por ejemplo, la candidatura del Bronco en Nuevo León sentó un precedente importante, porque recuerden que en el caso del Bronco, el tope de campaña que estableció la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León fue de 43 millones de pesos, pero el financiamiento público que le tocaba al Bronco como candidato independiente era de más o menos 300,000 pesos, que se puede actualizar por financiamiento privado y por financiamiento público. El financiamiento público del Bronco era de 300,000 pesos, entonces él fue al tribunal y le dijo al tribunal: yo no puedo competir en estas condiciones. Y el tribunal sentó un precedente importante en en una elección municipal, donde dijo que por cuestiones de equidad en la contienda, el financiamiento público no tendría que ser prevalente al financiamiento privado. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un modelo constitucional donde el financiamiento que viene del erario público es mayor al privado. No puede haber más dinero privado en las contiendas que el público, así dice nuestra Constitución. Pero en el caso de las candidaturas independientes, se demostró que si se mantuviera el criterio de que el financiamiento público tiene que ser más alto que el privado, los independientes no podrían competir en condiciones de equidad. A mí ese criterio del tribunal me parece correcto. Entonces creo que hay que ir buscando esquemas de regulación en las leyes electorales que les permitan a los candidatos ir en mejores condiciones. Ya digamos, en el modelo como va, debe haber alrededor de unas 40 cargos de elección popular que se han ganado por candidatos independientes. La presencia de los candidatos independientes ya en cargos ganados por la vía del voto popular es creciente. Entonces es una buena elección, pero creo que el tema del financiamiento, el acceso a radio y televisión y los requisitos de las firmas tienen que ser puestos en un esquema de racionalidad que les permita a los candidatos competir en condiciones de equidad. En el caso de los diputados federales por Chihuahua, si alguno quisiera aspirar a ser candidato independiente, ¿cuántas firmas necesita? No recuerdo, ¿cuánto dice la ley? Para diputados federales, ¿es lo mismo?
2% del estado del distrito, supongo que ese es en cada estado varía, por eso no los traigo todos en la mente. Respecto a la app que se ha estado manejando para la recolección de las firmas, ¿cómo estaría esto? No sé si hay una aplicación que tengo entendido van a sacar o se está para la recolección de las firmas de los candidatos independientes para agilizar la revisión en el INE. No sé si tiene usted información. Sí, a ver, ¿qué es lo que ocurre con la recabación de las firmas? Y déjenme explicarles a partir de un ejemplo. En el caso de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que tuvo lugar el año pasado, recordarán que hubo una modificación constitucional para que se creara, se instalara una Asamblea Constituyente que emitiría la primera Constitución. Ese decreto de reformas constitucionales fijó como plazo el 31 de enero de este año para que se aprobara esa primera Constitución y la tenía que hacer una Asamblea Constituyente. Inventaron un procedimiento muy extraño, pero el asunto es que había 60 diputaciones de 100 que tenían que ser elegidas por el voto popular. Entonces, en esa elección, el caso concreto de los candidatos independientes a la Asamblea Legislativa se tuvo que revisar en dos perspectivas. Primero, cómo se recababan las firmas y luego cómo se asignaba el financiamiento público de esos candidatos. En el tema de las firmas, ocurrió que el Instituto Nacional Electoral, al emitir los criterios de cómo deberían corroborar las firmas, pidió que los candidatos independientes presentaran copia de las credenciales del elector. Los candidatos independientes dijeron, me estás complicando la vida. Entonces fueron al tribunal y le pidieron al tribunal que eliminaran el requisito de la presentación de la copia de la credencial del elector. El tribunal dijo, tiene razón el candidato independiente, entonces que el candidato independiente en un formato vacíe los datos de la clave del elector y eso es lo que le debe presentar en vez de la copia de la credencial del elector al Instituto Nacional Electoral. Pero eso generó muchísimos problemas porque imagínense ustedes personas copiando la clave del elector con tantos números y letras que componen esa clave del elector. Hubo mucha gente que se equivocó en el vaciado y entonces muchos de las personas que apoyaban a los candidatos independientes parecían que no aparecían en el padrón electoral por los errores o en números o en letras. Entonces lo que nosotros estamos pensando es en un mecanismo que nos permita, no solo en el caso de los candidatos independientes, sino en el tema concreto de las consultas populares, ver cómo verificamos con mayor rapidez el umbral de las firmas que pide la Constitución o la ley electoral o la ley de consulta popular. Entonces hemos pensado en una aplicación donde se tomen fotografías y se puedan confrontar por vía de esa aplicación contra una base de datos que nos permita tener con mayor rapidez la corroboración de que esas personas están en el padrón electoral. Ese es el punto central. ¿Esto pudiera servir también para los estados, los municipios? Sí, para todo. La idea es utilizar las aplicaciones en todos aquellos casos en los cuales se pida revisión de umbrales de porcentajes de firmas para candidaturas independientes o para el tema de las consultas populares. ¿Estaría lista ya para el siguiente proceso? Sí, sin duda. Nosotros estamos trabajando con esa aplicación y estamos por presentarla ya formalmente a la opinión pública y a los partidos políticos. Ok, compañeros, no sé, había una última pregunta. Juan Barreto, buenas tardes, perdón por abusar de tiempo. El tema de las candidaturas independientes a los partidos políticos les genera un poco de problema con algunos militantes un tanto renegados porque han aprovechado, buscado los resquicios de las candidaturas independientes para que si no son favorecidos con alguna candidatura, buscarla. ¿Cómo equilibrar las cosas para que las candidaturas independientes no sean cooptadas por militantes renegados de algunos partidos que al no ser favorecidos buscan por las leyes independientes lo que no les da su partido? Sí, este es un tema muy importante de lo que debe ser en rigor una candidatura independiente, porque la reforma constitucional de agosto del 2012, que reconoció esas candidaturas independientes a nivel, insisto, de la Constitución, lo que pretendió fue que hubiera dos vías distintas para acceder a los cargos de elección popular. Deshizo el monopolio de los partidos en la postulación de candidatos y abrió una posibilidad para que liderazgos naturales de las comunidades, de las ciudades,
pudieran ir por la vía de las candidaturas independientes y no partidarias a las elecciones populares. Pero la Constitución dijo, bueno, no la Constitución, sino la ley después dijo que las personas que militaran en un partido político, para poder ir por la vía independiente, tendrían que separarse al menos con un año de anticipación de los partidos, y eso abre la posibilidad de lo que usted dice. Personas, digamos, que van haciendo sus mediciones políticas y que van viendo que las posibilidades se reducen para poder aspirar a cargos de elección popular, se separan de los partidos, cumplen ese año y van a las candidaturas independientes, cuando en rigor tienen mucha cercanía con militancias partidarias. Yo en lo particular he propuesto varias veces, mi postura personal, esto no es la postura del INE, sino la mía en lo personal, es que ese requisito se tiene que revisar y hacer más auténtica la separación de los partidos. Creo que lo que tendríamos que hacer no es poner un impedimento para siempre de que quien haya militado en un partido político o incluso haya ocupado un cargo de elección popular o haya sido dirigente de un partido no pueda ir por vía independiente, pero un año de separación de un partido sí hace juegos de mediciones donde la candidatura independiente se vuelve una posibilidad para candidatos que tienen mucha representatividad pero que no tienen espacios dentro de sus propios partidos políticos. Yo sería de la idea de ampliar ese requisito.